Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Palabra de Vida. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, que lleva por título Victoria sobre Moab y Amón. Para eso leemos nuestros versos clásicos de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hazor Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, exaltado y bendecido sea tu nombre, Señor. Declaramos tu grandeza, tu poderío y tu majestad, Señor amado. Y nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para agradecer una vez más por tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu cuidado y tu provisión, Señor del cielo. Gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos. Pedimos en esta hora, Señor del cielo, que sea tu poder, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos tu palabra, Señor del cielo, ayudándonos, Señor del cielo, a estudiar para añadir ese milímetro espiritual de crecimiento que estamos deseando. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. El verso primero dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los amonitas. Pasadas estas cosas, después de haber recibido la exhortación de Dios por haber hecho parentesco con el enemigo, vino el profeta Jehú para exhortarlo. Y después de que el profeta lo exhortó, amplificó la reforma, gloria al Señor. Recordamos que instituyó jueces sobre toda la nación para que reforzaran la justicia, la equidad y la ley de Dios, para que así el pueblo caminara y honrara a Dios. Ahora, después de estas cosas vino una prueba a su vida. Vinieron también sus familiares, los de Moab y los de Amón. Los moabitas eran descendientes del hijo mayor de Lot, que tuvo con su hija mayor. Y los amonitas eran descendientes del hijo menor de Lot, que tuvo con la otra de sus hijas, o a fin de cuentas, ¿verdad?, eran parientes. Y leemos el verso 2 que dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Del otro lado del mar se refiere al mar muerto, y de Siria, y aquí están en Hazor Tamar, que es en Gadi. Los invasores ya habían avanzado bastante territorio, ya se encontraban cerca del Jordán, habían pasado el Mar Muerto y estaban en el área de Engadi. Recordamos que estudiamos este territorio cuando hablamos de David, que él estuvo en este territorio, en Engadi, por algún tiempo. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La nación entera estaba siendo amenazada, y esta fue una de las invasiones que amenazó la existencia de Judá. Recordamos que Judá eran las tribus de David,
el Señor le había prometido a David que de él, de su simiente, vendría el Mesías. Ahora esta nación está siendo amenazada, su existencia está siendo amenazada. Estas naciones que le rodeaban podían exterminar a toda esta nación. Y en sí, ¿verdad? Eran 3 naciones. Si leemos con cuidado, leemos que eran los de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, otras de rama de ellos, o en sí eran 3 naciones. Una sola nación no era problema para Josafat. Ellos tenían el ejército y la capacidad de sobretomarlos, pero 3 naciones es mucho, era una multitud, por lo cual se sintió temeroso, pero hicieron lo correcto. Convocó a toda la nación, o toda la nación se dio lugar en Jerusalén para clamar a Dios, para pedir la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Dice verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Esta es la oración que va a ofrecer Josafat. Se pone de pie para orar al Dios de la nación. Gloria al Señor, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y es importante, o es educativo y alentador, estudiar las oraciones de los siervos de Dios, de los apóstoles, de los reyes, de los profetas, las oraciones de nuestro Señor Jesús, de Pablo, de Asa, de David, de Daniel, de Nehemías, etcétera, etcétera. Son muchas las oraciones que la palabra del Señor ofrece. Tómese el tiempo y lea las oraciones de estos siervos que nos inspiran, y vemos cómo su oración tocó el corazón de Dios y Dios obró a favor de ellos. Esta es la oración de Josafat. Vamos a examinarla un poquito. Dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Lo primero y lo más importante de una oración es la dirección a quien esta oración va dirigida. Cuando mandamos una carta, qué importante es que lleve la dirección correcta, si no, nuestra carta no está llegando a ninguna parte. Lo mismo cuando ofrecemos una oración. Nuestra oración, en primer lugar, debe de ser dirigida al Padre, al Dios vivo, a Jehová Dios de los ejércitos, y lo segundo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, tampoco nuestra carta o nuestra oración va a llegar a ninguna parte. Lo primero es la dirección. ¿A quién va dirigida la oración? Dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Esta fue la dirección. En el libro de los Hechos, leemos que cuando los apóstoles sufrieron persecución de los líderes religiosos, se reunieron en oración. Lea conmigo Hechos capítulo 4, verso 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta es la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Su dirección iba dirigida al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que hay en ello. Y muchas veces este es el principio de mi oración, ¿verdad? Yo me dirijo a este Dios que para Él no hay nada imposible, no hay cosa difícil, el Creador del cielo y de la tierra. Jesús dijo que cuando oremos lo hagamos de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y exaltado sea tu nombre. O sea que la dirección es al Padre. Esta es el lugar a donde va dirigido nuestra oración. Pablo dirigió su oración a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 14 dice, por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Su dirección iba al Padre también, gloria al Señor. Aquí Josafat también se dirige al Padre. Dice, y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Dios reina y gobierna sobre toda la tierra, gloria al Señor. Sabemos que le permite, lo estudiamos anteriormente, a Satanás cierta libertad sobre los reinos de la tierra, sobre los gobiernos de la tierra. Jesús, recordamos que le llamó a Satanás el príncipe de este mundo, tiene cierto permiso de parte de Dios, pero a fin de cuentas Dios es soberano y Dios reina sobre todas las cosas. Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huéspedes de maldad, contra los gobernadores que residen, ¿verdad?, en las regiones celestes, en el cielo. Pero es Dios quien reina sobre toda la tierra o el universo. Aún sobre los presidentes malos, Dios está en gobierno. Dios pone reyes y Dios es el que quita reyes. Y miramos la semana pasada, ¿verdad?, que cayó Maduro. Hasta ahí llegó su gobierno porque hasta ahí Dios permitió que estuviera en el poder, ¿verdad? Sabemos que no era un gobernador que gobernaba en justicia, sino que era un tirano. Pero Dios está en control y cada nación tiene el gobierno que se merece o el presidente que se merece porque así Dios lo permite, gloria al Señor. Ahora, yendo al libro de Daniel, cuando Dios estaba tratando con el orgullo de Nabucodonosor, Dios permitió que entrara en locura. Por 7 tiempos, por 7 años le vino locura hasta que reconociera que Dios está en control de todos los reyes, gloria al Señor, que Él es el que levanta y Él es el que quita, gloria al Señor. Ahora, la razón de que le vino esta locura o esta prueba a Nabucodonosor fue a causa de un sueño. En su sueño, él miró una imagen de diferentes metales que representaba los reinos que iban a reinar aquí en la tierra después de él, potencias mundiales. Y por este sueño que Daniel vino a interpretarle, le explicó que otras naciones se iban a levantar contra él y para desafiar a Dios se mandó a hacer una imagen de oro. Y ordenó que la gente adorara a esta imagen de oro. Y no le dio la gloria al Señor. Fue ahí donde se orgulleció y dijo que lo que él tenía era por su propio mérito, sino por Dios. Pues Dios lo metió en esa locura. Por 7 años lo abatió hasta que al cabo del tiempo reconoció que Dios es el que da el poder, el que quita reyes y pone reyes, gloria al Señor. Ahora, Dios es el que es soberano y permite a estos gobiernos malos para juicio de las naciones. Más adelante miramos que usó a Babilonia para traer juicio al pueblo de Israel también. Dios está en control de los reinos, de los buenos y de los malos. El Señor está sobre todos, gloria al Señor. Y dijo Jehová, este es Josafat, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Señor, son más los que están enfrente de nosotros, pero tú los puedes vencer porque tú eres el Dios que está sobre todos los reinos. Aquí está Josafat orando y declarando el poderío de Dios y el gobierno de Dios sobre todo hombre aquí en la tierra. Dice, el poder y la fuerza está en ti y tú reinas en los reinos paganos
y no hay quien se te resista, ¿verdad? Esta es la oración de él. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Está regresando hasta el principio, cuando Dios los introdujo en la tierra prometida, expulsó a los moradores paganos de aquel lugar que se habían caído bajo en la idolatría para introducir un pueblo santo a ese lugar. Y la mano de Dios lo hizo y está recordando, está haciendo un recuento del poder de Dios. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Y ahora se empieza a referir al templo que Salomón había construido y a la oración que Salomón ofreció en la inauguración del templo, dice el verso 9. Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Salomón oró esto cuando dedicó el templo. Ahora, ahí estando en pie, ofreció o puso diferentes escenarios en los cuales podía venir tribulación a la tierra, ahí en Judá, y cuando el pueblo orara y se humillara, ¿verdad? Dios iba a responder de los cielos. Salomón ofreció esta oración y Dios le respondió y le dijo: si mi pueblo se humillara y orare, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También era otro escenario que si vinieran contra ellos para quererlos sobretomar en guerra, si se humillaran y clamaran al Dios vivo, Dios los iba a libertar. Y aquí estaba toda la nación reunida en asamblea, ayunando, orando, clamando y esperando la libertad de Dios. Gloria al Señor. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, eran 3 naciones, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Estas naciones, obviamente, cuando Moisés los introdujo a la tierra prometida, para llegar más rápido a Canaán, podían ver cruzado por en medio de estas naciones y cortar el paso, pero no los dejaron pasar. Y sin embargo, quisieron hacerle la guerra a estas naciones y Dios se los prohibió, les dijo: no, son hermanos, son familiares, no les hagan la guerra. Está diciendo: nosotros les perdonamos la vida cuando veníamos llegando a la tierra de Canaán, y ahora ellos nos están atacando y quieren nuestro mal. He aquí ellos nos dan el pago viendo arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, no tenemos el poder, ni la fuerza militar, ni la estrategia para poder enfrentarnos a este gran enemigo, a esta gran multitud. Pero tú tienes la solución, tú tienes todo el poder, tú tienes toda la sabiduría, tú tienes la solución. Ayúdanos, por favor. A ti volvemos nuestros ojos. Ahora, es necesario reconocer delante del Señor que nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de enfrentarnos al enemigo, y cuando nosotros declaramos estas verdades, Dios entonces puede ayudarnos. Y aquí está Josafat declarando: estamos en bancarrota, no podemos salvarnos a nosotros mismos, te necesitamos. Este concepto fue adoptado por los alcohólicos anónimos. La persona debe de reconocer que es un alcohólico y
confesar que solo no puede. Entonces es aceptado en este club para poderle ayudar a salir de su enfermedad. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que no puede solo y que tiene un problema. Y es así con Dios. Para recibir su ayuda necesitamos reconocer que no podemos, que le necesitamos, y la razón es que Dios desea obrar a nuestro favor, pero Él quiere toda la gloria. Una vez que Dios obre a nuestro favor, Él quiere de nosotros toda la gloria. Para eso, primeramente hay que declarar: no puedo, no tengo los medios, no soy capaz, y entonces el Señor nos va a ayudar. Recordamos la historia de Gedeón, cuando Gedeón se enfrentó a los madianitas y logró reunir 32,000 hombres para la batalla. Y el Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, me parece que hay mucho pueblo contigo. Dile al que tenga miedo que se vaya. Y cuando les dio la oportunidad, se fueron 10,000 y le quedaron 22,000. Y el Señor dijo: todavía es mucho pueblo. Y los llevaron a probar al río y al final le quedaron 600 hombres. ¿Por qué? Porque el Señor les iba a dar la victoria. Dios iba a hacerlo solo. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Pero Él sabe cómo somos nosotros, que queremos tomar crédito por lo que hacemos o lo que no hacemos todavía. Entonces Dios los dejó en 600 para que así la gloria no fuera del hombre, sino la gloria fuera de Dios. Gloria al Señor. Aquí está la gente, los niños, las mujeres, sus hijos, que todos están reunidos clamando a Dios. Y me imagino qué tal cuadro, y cuando leo los niños, me imagino a mis nietecitas, ¿verdad? Pequeñas, indefensas, y así están las mamás preguntándole a Dios: ¿qué será de nosotros si tú no nos ayudas? ¿Verdad? El enemigo está enfrente de nosotros. Ayúdanos, por favor. Verso 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todos vosotros, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amelendréis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y gloria a Dios. Oír: no es mi batalla, no es mi guerra. Dijimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, de las cuales no soy rival. No puedo, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Si nosotros nos ponemos contra el enemigo, no podemos. Contra estas huestes de maldad no podemos, gobernadores de las tinieblas. Pero el Señor está de nuestra parte, entonces sí podemos. Y aunque no somos par, Dios sí es par para ellos, y Dios los puede deshacer. Dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, solamente vayan ahí, párense de brazos cruzados y miren de la manera que Dios les va a dar la salvación o va a obrar. Este acontecimiento no lo hemos oído, esto es algo nuevo para nosotros. Vamos a mirar cómo Dios va a obrar. No hay paralelo de esta batalla en los otros libros. Y dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Dese cuenta, ellos buscaron la ayuda de Dios, buscaron el rostro del Señor en oración, en ayuno, en clamor, y Dios les respondió y se comprometió a ayudarlos, a salvarlos, a decirles, solo vayan, no tienen que hacer absolutamente nada. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aquí es donde viene lo emocionante, gloria al Señor, porque mientras el pueblo alababa a Dios, el resto del ejército tenía que ser obediente a Dios y darse cita para presenciar cómo Dios iba a librarlos de manos del enemigo, gloria al Señor. Verso 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Este está a unas 10 millas de Jerusalén. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este era un examen de fe. Dios ya había hablado a través de el profeta Asaf, que se levantó en medio de la reunión para darles palabra de parte de Dios, de fortaleza, de ánimo, de confirmación. Ahora viene aquí un examen de fe. Simple y sencillamente, crean que Dios es el que está hablando y que Dios es el que está prometiendo y que Dios es el que los va a salvar, gloria al Señor. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y hoy yo añado, creed a nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y seréis salvos también de la ira venidera, gloria al Señor. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Posiblemente cantaron ese salmo que exalta la fidelidad de Dios, y podemos mirar en nuestra mente esa escena gloriosa, los sacerdotes puestos de pie, vestidos de la santidad del Señor y alabando a Dios en la hermosura de esa santidad, glorificando y exaltando a Dios, mientras el ejército avanzaba confiando y confiado en el Señor, gloria a Dios. Esta victoria solamente necesitaba la obediencia de parte del pueblo y la fe en creer a lo que Dios les había hablado. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando comenzaron a alabar a Dios, entonces entró la consternación y la confusión entre ellos. Se pelearon una nación contra la otra y comenzaron a matarse entre ellos solos. Este es el Señor, gloria a Dios. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dese cuenta que se enojaron contra la tercera nación de Seir que se había añadido a ellos para ayudarlos. Posiblemente comenzaron a discutir acerca de quién iba a llevarse más botín, y eso ocasionó pleito entre ellos y comenzaron a matarse. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en la tierra muertos,
pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dios les había dicho que los iba a salvar y a prosperar, y no solo fueron a recoger un gran botín de riquezas, vestidos, alhajas, sino que por 3 días dieron vueltas llevando la bendición a Judá. Gloria al Señor, porque Dios había cumplido su palabra y los había prosperado. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Esto significa valle de bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Este valle, ¿verdad? Por cuanto recogieron tanta bendición, le cambiaron el nombre a Beraca. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Presenciaron aquel día la fidelidad de Dios por creer y clamar al Dios vivo. Gloria al Señor. Cuán importante es humillarse delante de la soberana mano de Dios, dice su palabra, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Este pueblo se humilló y recibió la victoria. Verso 31 dice: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silvi, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Eso les dije que estaba en el siguiente capítulo, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón a Dios de sus padres. Después de tanto avivamiento y después de tanta reforma, Asa hizo reforma, Josafat hizo reforma. De cualquier manera, el pueblo no se había convertido a Dios de todo su corazón. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en la palabra de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Y estos libros, dijimos anteriormente, no los tenemos disponibles, pero Dios nos va a juzgar por los que sí tenemos, no por los que no tenemos. Dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Una vez Josafat no aprendió su lección, volvió a afiliarse con el enemigo. El Señor lo reprendió anteriormente por afiliarse con Acab. Ahora se ha afiliado con Ocosías, quien es también hijo de Jezabel y de Acab, hermano de Atalía. Y la palabra de Dios declara que este era un hombre perverso. Sin embargo, otra vez Josafat volvió a afiliarse con este rey perverso, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Isión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava,
de Maresa profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras y las naves se romperán, y no pudieron ir a Tarsis. Gloria al Señor. Son los barcos que construyeron para navegar y hacer negocios no prosperaron. Se quebraron posiblemente en medio de una tempestad, ¿verdad? Y 2 años después de que Dios le dio esta profecía o esta reprensión a Josafat, él murió, ¿verdad? Dios le dio advertencia y no escuchó la advertencia de Dios, volvió a cometer el mismo error. Ahora dice el verso 37, entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas, ¿verdad? Tengamos cuidado cómo escogemos nuestras amistades. Josafat, siendo un hombre de Dios, ¿verdad?, volvió a hacer negocio con las tribus de Israel, y ese fue el fin de su historia. No se pierdan los siguientes capítulos. Ya no hay tanta repetición como en los capítulos anteriores. Nos quedan 16 capítulos más de este libro de Segunda de Crónicas. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, agradecemos tu bondad, tu amor y tu misericordia, Señor del cielo, y sobre todo tu fidelidad. Señor, tú eres fiel para salvar, tú eres fiel para bendecir. Dice tu palabra: clama el justo y Jehová oye y lo libra de todas sus aflicciones. Gracias, Señor, porque te tenemos, Señor mío y Dios mío, en el cielo, y dirigimos nuestra oración al Padre en el nombre de Jesucristo para recibir respuesta, precioso Dios. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Bendice a tu pueblo, Padre. Mira al necesitado, al afligido, al deprimido, al ansioso, Señor del cielo, al enfermo, y líbralo, Padre Santo. Levántalo para que te sirva. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.